Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Damaris Valencia Muñoz, formada en trabajo social, especialista en gerencia social, DULA, es decir, mujer que acompaña partos, y consultora en desarrollo infantil. Gerencio la empresa Tras sus risas SAS, y estoy encantada de poder compartir con ustedes este rato de conversación y de reflexión en torno a un enfoque pedagógico para acercarnos a los cuidadores de los niños, niñas y gestantes en la estrategia AIEP. Esta teleconferencia es financiada y liderada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia. Bien, para entrarnos a este tema, que pretende encontrar un camino en cómo acercarnos a, a quienes cuidan a los niños y las niñas en primera infancia y a las gestantes, les propongo unas reflexiones iniciales. AIEPI, fundamentalmente centrado en 18 prácticas claves, lo que pone de presente es que se requiere una transformación de una manera de hacer que probablemente a veces pone en riesgo a los niños o de algo que no se está haciendo. Y en tanto, de por medio está incorporar prácticas al cuidado. Eso nos habla fundamentalmente de que estamos frente al proceso de aprender. Y si estamos frente a un proceso de aprender, claro, fomentado desde el sector salud, desde la dimensión de la salud, pues implica que para ese proceso de aprendizaje tengamos una mirada pedagógica, una manera de viabilizar esos aprendizajes y esos cambios. En principio, entonces, la idea es que nos planteemos la salud como un aprendizaje. Y en tanto un aprendizaje significa que es el resultado histórico de la apropiación, de la adaptación, del cambio que niños y niñas, que cualquier ser humano realiza en la combinación de la genética, los ambientes, las relaciones y los acontecimientos de la vida misma. Es decir, la salud es una resulta, es un derivado de una conversación entre genética, ambiente, relaciones y acontecimientos. Como decir también que es una conversación entre cuerpo, mente, emoción, espíritu, cotidianidad. Teniendo de partida ello, eso nos implicará asumir un proceso pedagógico y de acompañamiento integral también, que reconozca los aspectos biológicos, orgánicos, pero también emocionales, de pensamiento, del proceso de pensamiento y espirituales que hay alrededor de la enfermedad o del cuidado mismo de la salud. Lo siguiente es que en ese proceso de aprendizaje hay unos sujetos que están cambiando o los sujetos en los que esperamos que ocurran cambios o que se incorporen las prácticas mismas. Entonces, centrémonos especialmente en la gestante y en los bebés y los niños pequeños. Vamos a traer aquí de ellos unas características mínimas. Pensemos en la gestante. La gestante es un ser en total estado de incertidumbre y es la incertidumbre de la creación. Es un cuerpo abriéndose, expandiéndose, en proceso de apertura, que no solo es biológica, repito, también es un proceso mental y emocional. Y es una mujer que está viviendo procesos, no solo de expansión y apertura, sino además un proceso permanente, un forcejeo permanente de la aceptación del cambio y de su función como sostenedora, como contenedora. Si tenemos en cuenta a esa mujer en sus características, también en más allá del proceso orgánico que está viviendo, pues sabremos que acompañarla, acercarnos a ellas, implica tener en cuenta estos atributos y esta condición. Ahora bien, veamos frente a los bebés y los niños pequeños. Especialmente los bebés, incluso hasta los 2 años de vida, son seres fusionales. Y fusionales significa que para ellos ser necesitan estar en fusión con otros.
especialmente con su madre, que sí es su cuidadora principal, porque tenemos excepciones donde el cuidador principal del bebé puede ser otro familiar. Pero lo fundamental es comprender que el bebé es y, y necesita ser es en fusión con otro. Y en tanto es en fusión con otro, mm, ese cuerpo expandiéndose también en el bebé, nos habla de la madre, nos habla de su cuidador principal. Entonces, cuando buscamos entrar en comunicación con un niño pequeño, necesitamos retomar a la madre. Y retomar a la madre porque si es un ser fusional, su hijo o hija, significa que expresiones de enfermedad, síntomas, hablan también de cómo está su madre, cómo está aprendiendo sobre la salud su madre, cómo es su salud en este momento. No solo física, también emocional. Y fundamentalmente emocional, porque el bebé fundamentalmente es un ser fusionado emocionalmente a su cuidador. Luego de los 2 años, bebés empiezan a construir su yo, por decirlo de alguna manera. Empiezan a diferenciarse y a tomar distancias. Distancias fusionándose con otros hasta conquistar la autonomía y la confianza. Hasta aquí entonces, para poder acercarnos a herramientas de corte pedagógico que nos permitan mejorar la atención desde IEPI, eh, estamos reconociendo que si la salud es un proceso de aprendizaje, hay que reconocer cuáles son las características de ese sujeto que aprende, de esa gestante o de ese niño o esa niña. Y de por medio en asumir la salud como aprendizaje implica eh, que le demos un significado y un sentido a ese educar. Cuando un profesional o una persona que hace parte de equipos de apoyo en salud de IEPI asume la educación que implica una estrategia como esta, está afrontando especialmente los significados, las significaciones y las percepciones que tiene la comunidad, la familia sobre la enfermedad, sobre los síntomas. Y fundamentalmente la educación es un proceso de desarrollar capacidades y nuevas significaciones que permitan la toma de decisiones más favorables a la calidad de vida. Por la vía de educación para la salud, lo que se busca con ese acercarse al cuidador, ese adentrarse para eh, rodear al niño y a la niña y a la gestante, en ese proceso de crecer y desarrollarse, está de por medio el propósito de que logremos que esos seres o cuidadores conquisten seguridad en el proceso de crianza y sientan la crianza productiva y satisfactoria y que les permita desarrollar la capacidad comprendiéndose mejor como personas, y eso está asociado especialmente en que sus hijos fusionados a la familia implica que la madre también, si se quiere, refine su manera de comprender qué le pasa a ella, a la familia misma, para poder mejorar el rol de crianza. No está separado. Lo que estoy nombrando es que no, la vida no está separada, no está separado ni cuerpo, ni mente, ni emoción. Y un proceso pedagógico en primera infancia y en la gestación implica apostar a reunir esos elementos eh, que culturalmente han estado separados, pero que en la realidad son una mixtura, están imbricados y son un híbrido permanentemente, se complementan, se equilibran. Un enfoque pedagógico para IEPI está orientado también a mejorar la calidad de la atención desde la humanización. Y allí voy a retomar especialmente el concepto que plantea la guía de práctica clínica eh, a nivel nacional de la prevención de alteraciones en el embarazo y en el parto. Al reconocer la humanización como un proceso de comunicación y de cuidado, y eso fundamentalmente nos pone a que la apuesta pedagógica que hagamos en cualquier institución o incluso en las comunidades
está asociada a que seamos buenos conversadores. Si humanizar es un proceso de comunicación y de cuidado que busca equilibrar nuestra conexión con el universo, con la naturaleza y con la comunidad a la que pertenecemos. Entonces nos está retando a restituirnos en nuestra capacidad de conversar y de conversar para autotransformarnos, para comprender y ser compasivo con el otro. Los siguientes elementos para construir esta perspectiva pedagógica de IEPI es centrarnos en qué acontece cuando estamos haciendo prevención de la enfermedad o estamos haciendo la atención vía promoción de las 18 prácticas. Per se, estamos ante cuerpos que están emocionando y cuerpos que están sintiendo. Si miramos quien se acerca al servicio de salud, está, como se muestran en la diapositiva, en la parte superior izquierda, está en un escenario de miedo que genera tensión y esa tensión genera dolor, ¿sí? Y se convierte en un círculo, si se quiere, vicioso, una cadena, en tanto a mayor miedo, pues mayor tensión, mayor dolor. Y en esa cadena y en ese círculo recibimos a las familias inquietas cuando hay un proceso de enfermedad o incluso en una gestante puede estar viviendo permanentemente ese círculo en tanto está en un estado de incertidumbre. Entonces, quien acompaña a la familia mm, como profesionales responsables de la atención, quien acompaña a la familia, es importante que tenga en cuenta que eso está ocurriendo, que hay una emoción que está rondando y es el miedo y que tiene consecuencias y tiene una manera de proceder con nosotros en el cuerpo, en la mente y en la emoción. Ahora, ¿cuál es la apuesta de un enfoque pedagógico que quiere instalar unas prácticas y que quiere que se apropien y que se confíe en ellas porque hay seguridad de que generan bienestar y calidad de vida? Transformar ese círculo en una espiral virtuosa, un círculo virtuoso en donde el miedo es reemplazado por la confianza, el amor y la comprensión. Eso me genera estados de relajación y en estados de relajación alcanzo placer. Y ahora veíamos que también lo que queremos es que tengamos cuidadores criando de manera satisfactoria. Y de manera satisfactoria es que sientan placer al estar acompañando al niño y a la niña o a las familias acompañando a las gestantes en ese proceso de crear vida, ¿sí? Ese círculo transformado bajo un enfoque pedagógico activo en generar relaciones de confianza, espacios de confianza que nos permitan relajar, tener una condición mucho más de receptividad para poder disfrutar con placer el aprendizaje que va a cursar con cualquier orientación que haga un médico, una enfermera o un equipo comunitario. La intención es que ese círculo de confianza, relajación y placer sea el círculo que pongan en manifiesto cualquiera de los profesionales en cualquiera de sus intervenciones. Sean intervenciones de 15 minutos, como estrategias educativas de más largo aliento, que podamos ser realmente mediadores a través de ese círculo que conquista el placer también. Para todos es claro que aprender en el miedo cuesta mucho y los aprendizajes venidos de allí no se fijan, es decir, no permanecen, no son genuinos. Por eso es fundamental en el proceso de consejería, acompañamiento, como lo hagan las instituciones, primero instalar la confianza, el amor y la comprensión. En esa medida, con las diferentes reflexiones que hasta aquí hemos abordado, estamos ante un enfoque pedagógico que pone en el centro la biografía de las gestantes, de los niños, las niñas y sus familias. Y al poner en el centro la biografía
Es decir, al encontrarme con un niño, al encontrarme con una gestante, estoy ante una historia, ¿sí? Una historia que se ha ido creando en una experiencia y que esa experiencia, eh, su materia prima fundamental son las creencias, los saberes que han circulado frente a cualquier tema de cuidado de la vida y de la salud en una comunidad a la que pertenecen estos niños o estas gestantes. Entonces, un enfoque pedagógico centrado en la biografía sabe que su materia prima son las experiencias que traen las madres y que traen las familias. Ahora bien, ¿cómo transformar esas experiencias o los saberes y prácticas y comportamientos que hay detrás de esas experiencias que en momentos se transforman en factores de riesgo, pero que también son factores protectores? Transformarlas o afirmarlas implica asumir, disponer vivencias. Es decir, que la atención en salud asuma crear vivencias que le permita a las familias acompañadas y a los niños y las niñas reaccionar con nueva información, con nuevas sensaciones frente a lo que están descubriendo que es necesario que cambie. Y ese enfoque implica dialogar. Les decía, si el llamado que hoy el país tiene a humanizar es a asumir la comunicación que transforma, el diálogo de saberes, que sé que ha sido común en las diferentes cualificaciones y en los procesos de aprendizaje de quienes nos escuchan, el diálogo de saberes se transforma en una herramienta eficaz, una herramienta respetuosa de esa biografía, que es capaz de crear sintonía entre dos saberes que proceden de manera muy distinta y que es necesario armonizar. El saber cotidiano, que está en las experiencias que cada ser humano tiene, que es netamente cultural, es totalmente afectivo, y un saber académico, científico, formalizado, basado en evidencia, que puede nutrir ese saber cotidiano, pero que además es interrogado por ese saber cultural para ser adaptado. El diálogo de saberes, entonces, es lo que nos permite que podamos incorporar en esas biografías esas prácticas que tanto estamos necesitando para la calidad de vida de los niños y las niñas y transformarlas. Este abrebocas, si se quiere, estos elementos iniciales de contexto han sido necesarios un poco para comprender las herramientas pedagógicas que queremos compartir con ustedes en esta conversación. Coherente con esa comprensión, vamos a revisar 4 herramientas. Una primera herramienta es el contacto empático. Ahora, contacto empático entendido como el acto de sintonizar, de sincronizar también, de cuerpos que se sintonizan y eh, seres que entran en sincronía con otros. Y para comprender esta herramienta vamos a usar la metáfora de un caminito a seguir. Si se quiere, tiene un método que es importante explorar. Si al inicio teníamos en cuenta que niños o niñas, gestantes o familias, especialmente son cuerpos que están sintiendo, que están procesando la vida, eh, que están cruzados por emociones y que muchas de esas emociones se traducen en miedo. Una herramienta del enfoque pedagógico es asumir la emoción. Y asumir la emoción vía empatía, recibirla. Es decir, no huirle, no evitarla, a recibirla, dejar que se presente, eh, aceptarla amorosamente y corresponderla para que se transforme. Esa es, de alguna manera, esa primera herramienta. Un camino de recibo la emoción, la acepto y la correspondo,
¿Para qué? Para hacerle saber al otro, para hacerle saber a esa mamá, incluso a los niños y las niñas, o a las comunidades, que yo tengo idea, yo que puedo ser quien está apoyando, tengo la idea de lo que están sintiendo y que puedo reflejarles, porque es mi labor, si soy yo quien apoya en la transformación de una práctica, de una creencia, es mi labor reflejarles un estado interior que les ayude a transformar el que están sintiendo. Pero primero necesito aceptarle. O sea, ha sido común en nuestra sociedad que nos encartemos con las emociones, que queramos que no se presenten, ¿sí? Pero ellas son la vía de entrada. Las neurociencias ya nos los han señalado, aprendemos vía emoción, no podemos seguir desconociéndolo. Y en un proceso de atención en salud es lo primero que hay que recibir. Recibimos unas características, unos síntomas, unas expresiones de preocupación, eh, pero hay que recibir la emoción que hay ahí detrás, recibirla, aceptarla y corresponderla. Vamos a ver un ejemplo de cómo en esta herramienta de contacto empático podemos mm, realimentar una emoción en cualquiera de las intervenciones que se realicen o abordajes individuales, colectivos. ¿Sí? Si la intención es que yo reciba la emoción, lo primero es que yo pueda apoyar al otro en reconocer el estado en que se encuentra. Y seguidamente, conectar ese estado con una sensación que le permita a ese ser que está allí, sea la madre, sea la familia, incluso al mismo niño, le conecte con un estado que le demuestre la potencialidad de cambio que hay en esa situación, que simultáneamente a lo que siente, también en ese ser humano hay potencialidad de cambio y hay otras opciones. En ese sentido, tomemos el ejemplo de una de las prácticas de AIEP. Tomemos el ejemplo de la práctica de proponer lograr la lactancia materna exclusiva. ¿Sí? Entonces, ante lo que se enfrenta y lo que afronta permanentemente el personal de salud es de creencias exacerbadas además, validadas además por la cultura, que impiden que la madre asuma una actitud y un cambio favorable hacia la lactancia. Veamos el ejemplo. Puedo encontrar a una madre que está angustiada y lo primero que haría es reconocerle la emoción. Estás atemorizada porque no te sale leche. Y nombrárselo. Pareciera que fuera evidente, que no tuviera que hacerlo, pero por eso estamos explorando la herramienta, porque sí necesitamos hacerlo, necesitamos nombrar la emoción, que el otro vea que ya me di cuenta, que me di cuenta que está angustiado, que me di cuenta que tiene rabia, que tiene tristeza. Eso es fundamental para atravesar una creencia. Si yo la evado, la invalido, no la recibo, lo que venga de mí, con todo el amor incluso que le ponga, no tiene efecto en el otro. El otro necesita primero ser atravesado emocionalmente. Vuelvo al ejemplo. Le reconozco, sí, mujer, estás atemorizada porque no te sale leche. ¿Sí? Seguidamente se lo acepto. Es natural que lo sientas, ¿sí? Porque deseas que tu bebé esté nutrido. Se la reconocí y se la acepté. Y se la acepté validando su sentimiento, pero además llevándola progresivamente a un deseo que me está demostrando que es que quiere que su hijo esté nutrido. Ahí van, digamos que los pasos de ese recibir, aceptar y ya venimos a corresponder. Y para corresponder, una estrategia lingüística es usar el "y". Recuerden que les decía, conectemos una emoción con la que llega una madre con un estado que le demuestre que ella puede y que ella además vive otras cosas. Y para eso utilizamos entonces la herramienta del conector "y". El "y", la "y", es expresión de simultaneidad, ¿sí? Y de posibilidad. Entonces,
conecto ese estado de temor al poner y le presento un nuevo estado, validando mucho más lo que yo sé de ella. De alguna manera, por cortos que sean los encuentros, eh, no nos bastan muchas horas, ni muchos minutos para irnos dando cuenta que habita en ese otro ser humano. Entonces, en ese conector lo que pongo es, y le menciono, como has estado descubriendo, tú y tu hijo necesitan tiempo y paciencia para adaptarse, para ajustarse, para aprender. No solo estás aprendiendo tú, sino también él. Y pongo la evidencia, solo pegándole al pecho te saldrá leche. Muéstrame cómo lo estás haciendo. Y el muéstrame cómo lo estás haciendo, que es por lo general a lo que vamos primero, viene después de haber recibido la emoción, después de haberla enganchado, después de haber entrado en el contacto empático. Y ese momento en el que yo ya muestre de alguna manera cómo lo está haciendo, cómo vamos a pasar a la nueva práctica, cuenta con una validación. Es más, cuenta con lo que nombrábamos ahorita en ese círculo de virtuoso que necesitamos construir, cuenta ya de antemano con confianza, de antemano con amor, con un sentimiento de amor rondando por allí, porque es la compasión misma, la compasión a la que está llamando la humanización. Entonces, esta herramienta, la herramienta del contacto empático, es un método para recibir las emociones y para procesarlas, porque vía emoción vamos a ir transformando también las creencias que a veces son tan fuertes, tan desfavorables, que nos limitan que podamos introducir prácticas nuevas en nuestro camino. Y esto vale para IEPI y vale para cualquier proceso educativo y de crianza. La herramienta 2, y volvamos al círculo virtuoso que queremos generar de confianza, relajación y placer, como un círculo en el que aprender es un proceso grato y es un proceso en donde el cambio se acepta y se asume como una aventura también, como algo favorable. La herramienta 2 es, en aras de transformar prácticas, introducir nuevas creencias y pensamientos, es el diálogo. Yo recibo emociones, las 4 herramientas van a ver que están conectadas. La primera, recibo emoción, recibo ese ser humano que tiene una historia y una biografía, ¿sí? Y 2, me mantengo en conversación. Empiezo un diálogo creativo para transformar la creencia, que yo sé que bastan unos pocos minutos para que nos salga, para que salga y aflore las creencias que a veces limitan un cuidado amoroso, integral del bebé y de los niños, incluso de la gestante. Esta herramienta de diálogo creativo también tiene un método. Y ahí, como la anterior, es importante seguir los pasos para que pueda vivirse la transformación. Y ese método va desde detectar los saberes hasta detectar los saberes que, digamos, que configuran una historia que es con la que me encuentro al acompañar a una familia o con la que me encuentro ante un proceso de atención de enfermedad eh, y construir una nueva. Una nueva que me permita que se sostenga la salud, que hayan prácticas realmente transformadas. Revisemos cada paso. Y sigamos con el ejemplo de la lactancia materna exclusiva. Son 5 pasos básicamente. El primero, de ese diálogo creativo, y valga decir que creativo significa es que va a crear un nuevo estado. Es decir, nos mantenemos en conversación, conversamos para crear. Y valga ahí hacer un paréntesis, es que los seres humanos somos en la conversación y nos transformamos es en las conversaciones. Nos inscribimos en la conversación. Nuestra salud misma es una conversación. La conversación entre esas 4 fuerzas que miramos al inicio. Conversa la genética con el ambiente, con las relaciones y con los acontecimientos que van sucediendo en la existencia.
Ese diálogo que crea inicia con un ejercicio por parte nuestra de detectar qué saber dominante hay frente a un comportamiento que se desea. Es un comportamiento, una práctica que se desea es la lactancia materna exclusiva. Y una familia puede llegar señalando cosas como, es que estoy combinando agua panela, también agua, porque mi mamá lo hacía así, yo lo estoy combinando para que quede llenito, para que esté satisfecho, y para que todo esté regulado, y porque, para que el bebé sienta que yo sí estoy preocupada por ello, por él. Igual que en la emoción, recibo primero la creencia. Puede ser que estamos queriendo transformar creencias y prácticas eh, juzgando las creencias que anteceden a las que queremos que sean posicionadas. E igual que una emoción, necesito recibirla primero, dejarla que se exprese. ¿Para qué? Pues para poder desestructurarla, para poder eh, hacerle hoyitos, para poder diluirla, para que se vaya desintegrando. Pero si no la dejo que se exprese, por mucha información basada en evidencia que entregue, eh, esos dos saberes no se encuentran. Y por eso el diálogo de saberes. Una herramienta como esta pone de presente el diálogo de saberes. Si yo no dejo que se exprese la creencia, este saber formalizado, basado en evidencia, que muestra todas las ventajas de hacer transformaciones, no tiene cómo filtrarlo. Para eso hay que proceder. Primero que se exprese, la escucho y puedo escuchar muchas cosas que nos hace sorprendernos, que están del orden de lo imposible, pero, pero hay que recibirlas primero. ¿Para qué? Para detectar qué es lo que se sabe y en qué es lo que se está creyendo. ¿Qué es lo que cree esa madre? ¿Qué es lo que cree esa familia? ¿Sí? Sabiendo qué es lo que cree, en el ejemplo que venimos poniendo, ¿sí? De que yo realmente en la alimentación del bebé sí le estoy dando leche, pero también agua panela, también agua, y, y ya estoy pensando en darle fórmula, ¿sí? Recibo todo ello mmm, y escuché su creencia. Es que mi mamá lo hizo, es que yo quiero que el bebé sienta que yo sí lo atiendo, que, que esté satisfecho, y paso a explorar a profundidad esa creencia. Eso es lo que sabe esa mujer. ¿Y qué es lo que sabe? O esa familia. Sabe que un bebé hay que darle hasta que quede súper lleno. Darle comida hasta que quede súper lleno. Leche hasta que quede súper lleno. Y que lo que le funciona a una mujer le funciona a la otra. Y que como a ella no le pasó nada, porque su mamá también lo hizo, va a funcionar también. Recibo, lo que les nombraba ahora, solo en una creencia te puedes dar cuenta de todos los afectos que hay implicados. Empezando por este ejemplo que puedo poner, el afecto por la madre. Por eso, si no la recibo y luego la transformo responsablemente y respetuosamente, puedo entrar a pelear con un afecto más que con una creencia. Y puedo entrar a pelear con el afecto que se tiene por la abuela, por la madre, por la comunidad, ¿sí? Bueno, el segundo paso. El segundo paso es exploremos a profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué efectos está teniendo una práctica como esa? Y puede suceder que una madre nos diga, el bebé sigue llorando, vomita, eh, y yo siento como que él está como aparte de mí, a veces como que me rechaza, todo eso lo tengo que escuchar para poder, con las palabras de la propia madre, de la propia familia y los efectos que ellos mismos están señalando, desestabilizar la creencia, sin juicios de valor. Si tú has venido haciendo esto, porque crees en esto, ahí van los dos primeros pasos. Tú vienes haciendo esto porque crees en esto y lo has hecho para un propósito. Parece que tu propósito es que tu hijo sienta que tú sí estás a cargo de él y
no estás logrando efectos. De hecho, estás aquí en consulta porque el bebé que está presentando, o diarreas, ¿sí? O hay reincidencias en afecciones respiratorias, ¿sí? Eh, Esos efectos se los señala el personal. Y empieza a asociar esos efectos que a veces la madre no ve sobre lo que viene, sobre la historia en la que viene construyendo el proceso de salud de su hijo. El tercer paso, entonces, amorosamente y de forma respetuosa se desestabiliza la creencia, sin juicios de valor. Para desestabilizarla hay un secretico, y es que todas las creencias que tenemos en la vida, todas, eh, llevan a actos o prácticas o comportamientos. Y esas creencias tienen una intención positiva y una intención no tan favorable, ¿sí? Pero se fundan, si se quieren, las creencias en una intención positiva inicial. En el ejemplo, la madre tiene una intención positiva inicial y es que mi hijo sepa que estoy a cargo de él, que no pase hambre, que hay una intención positiva inicial. Para yo desestabilizar la creencia, tomo esa intención positiva inicial y introduzco la evidencia. O introduzco lo que ya sabemos que es favorable, que tiene resultados, que genera efectos. En el ejemplo, puedo nombrar mujer o familia. Mm, Alrededor de ustedes hay un deseo profundo porque su hijo se sienta acompañado y se sienta atendido, que esté insaciado y satisfecho. Es muy valioso. Ahora bien, antes no sabíamos lo que conocemos de la leche materna y eh, hoy tenemos si quiere, toda la información que nos permite validar que tu hijo no necesita mm, ni agua, ni aguapanela, ni nada que le complemente. Si está saliendo de ti, la lechita es lo suficiente, posee todos los nutrientes, posee todas las vitaminas, minerales, y empiezo a trabajar con la evidencia en una intención positiva que tenía una creencia que estaba afectando una práctica que queremos incorporar, que queremos que se incorpore en la comunidad. En el ejemplo, es el momento de plantear cómo afrontar. Mm, ¿Te preocupa que no salga la leche? Porque tu madre era muy buena, le salía borbotones en la leche y ella te señalaba que salía cántaros y que ella salía solita. Mujer, para que salga la leche, el bebé tiene que estar pegado al pecho. Esos pasos iniciales son cruciales, así como con la emoción, para que entre la evidencia. Es decir, la evidencia al entrar cruda o presentarse cruda de alguna manera, como información, se queda como eso, como información. Pero no le encuentro, alguien tiene que ayudarme a mí, yo que estoy siendo apoyada, yo familia que estoy siendo apoyada, yo mujer que estoy siendo apoyada, alguien tiene que ayudarme a encontrar el ganchito que me haga traer ese conocimiento y yo le pueda dar un significado en mi historia, le pueda dar un significado en lo que, en mis comprensiones, en mi biografía, en lo que me han dicho y en lo que he escuchado. Y eso es un asunto singular. Puedo estar en una acción comunitaria, en una actividad educativa comunitaria, y puedo tener 30 familias. Son 30 biografías que con las creencias hacen. Y mi información basada en evidencia eh, eh, requiere ser apoyada, requiere para ellos apoyo en aras de encontrar los ganchos, es decir, las significaciones. Recuerden cuando les nombraba, es que educar en salud es desarrollar capacidades y fortalecer percepciones y significados. ¿Cómo significo yo una práctica que me cuida la vida? Necesito entrar a vivir un método, un proceso, para que yo pueda construir una significación diferente. Y el cuarto paso, ya desestabilicé la creencia, le di información, pero teniendo en cuenta que esa creencia inicial, errada, si se quiere, o no favorable, mm, esa intención positiva me permite construir otra. Ahora, si mi intención positiva, de la familia,
es de orden favorable, pues la retomo para construir una nueva historia, es decir, construir una nueva creencia. No es que el diálogo de saberes, el diálogo entre creencias, la transformación de prácticas implica anular creencias, ¿no? Implica transformar las creencias, aprenderles. Es decir, hoy creo esto, mañana voy a creer otro elemento, otra cosa. Entonces el camino de desactivar una creencia, de transformarla, es pasar de una creencia 1 a una creencia 2, solo que esta creencia 2 me pone en un estado favorable, en un estado que me potencia muchísimo más. Ahora, para crear una creencia potenciadora, siguiendo el camino, retomo los elementos que he venido analizando con la familia y eso se hace en talleres, eso no solo es una conversación individual, eso se hace en talleres. Cada uno de estos pasos puede ser los pasos de un taller también, o los pasos de una conversación, o de una consejería, de una asesoría, o de una consulta en el momento de atención de la enfermedad también. El cuarto paso entonces es co-creo con esa familia, con ese cuidador. Y ya cuando los niños y niñas están más grandes también voy co-creando con ellos una manera de viabilizar una nueva historia sobre ese asunto que esté en juego, en este caso sobre la lactancia materna. Creo una nueva historia, una nueva creencia, ¿sí? Con un pensamiento que potencie, ¿sí? Entonces, en el ejemplo, mujer, tu intención siempre ha sido atender a tu hijo y que él esté saciado y esté satisfecho. Sabes que el mejor camino, ya lo hemos visto, es tu leche y que él pueda ser amamantado a libre demanda, que sea exclusivo, no necesita sino ello. Ahora, paso a las preguntas. Dime tú cómo puedes en adelante decirte frente a este tema, decirlo tú misma, hasta que pueda construir, lo pueda nombrar. Es decir, el cuarto paso, me aseguro que esa familia lo nombre, pueda en sus significados, en su lenguaje, nombrar la nueva creencia. Necesito asegurarme. Mm, Y para eso llega el momento de volver a escuchar, para que la familia pueda señalar que yo soy capaz, que la mamá pueda decir que ya veo que yo soy capaz, que mi hijo sí está sostenido por mí, yo voy a estar paciente, yo tengo una fórmula mágica en mi leche, eh, no soy mala madre, eh, soy una buena madre cuando doy la leche a mi hijo, eh, la leche materna. Esos elementos necesitamos que sea capaz de nombrar a su manera. Y para eso nos tienen los cuidadores y las familias, para observar cómo lo nombran. No lo tienen que nombrar como lo nombro yo. Tienen que construir su nueva creencia. Entonces verificamos que haya un nuevo pensamiento, ¿sí? Una nueva manera de narrar el asunto. Incluso que pueda decir, ah, comprendo, sí, cada mujer es distinta. Mi hijo es el que saca la leche porque si lo pego al pezón, entonces él va a estar haciéndome producir más leche. O sea que esto es un trabajo en equipo, ¿sí? Que encuentre la manera, pero quien tiene que asegurarse de ello y de que lo verifiquemos somos nosotros, es decir, quienes estamos apoyando. Para cerrar con un quinto paso, y es pasar a la práctica. Fuimos construyendo en el camino, hubo que recoger un pensamiento para ir eh, a instalar uno nuevo, pero ese nuevo voy a saber que funciona si se vuelve práctica. Y entonces viene un elemento clave. Solo la práctica, la repetición, genera los circuitos neuronales requeridos para que se instale en mí. Es decir, con un nuevo pensamiento, digamos que generamos una provocación, un estímulo eh, en mis creencias, en mi sistema de pensamiento, en mi manera de pensar, que me gusta, que me potencia, que me pone en posibilidad. Ahora, ahí tengo la energía y hay neuronas conectándose con ese pensamiento, necesito que se afirme y para afirmarse se necesita práctica.
Y la práctica o la repetición implica que aprendamos a recomendar pasitos, pasitos del hacer. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer con ese pensamiento? Entonces, si mi pensamiento es que tengo la leche que alimenta a mi hijo, la leche es suficiente, eh, mm, puedo confiar en que mi leche es totalmente lo necesario para mi hijo, un pasito, dejo de darle agua panela. Recomendaciones dosificadas o mm, me permito que a libre demanda mi hijo busque los senos, busque su lechita. ¿Sí? Ahí necesitamos desarrollar la habilidad de dosificar la tarea, de mostrar el camino y hacerlo, mostrarlo como algo fácil, algo que es posible. Lo tengo en el pensamiento, ahora lo vuelvo acción. Y sobre esas acciones cada vez más dosificadas, cada vez más simples, es que un proceso de educación en salud hace acompañamiento, seguimiento, continúa en conversación, mm, genera estímulos, incentivos, para, como lo señalaba hace ya un rato, permanecer en conversación en términos de estar cambiando nuestras prácticas en el cuidado de la salud. Este pues es la herramienta 2. Un diálogo creativo, un diálogo que tiene el propósito de transformar una creencia que es desfavorable a una nueva historia que me permita vivir eh, eh, con calidad de vida y en el disfrute de la salud. Solo este método, esta herramienta que nos propone esta herramienta, está señalando desafíos sobre los que necesitamos caminar quienes estamos practicándonos en mediación educativa en salud también, sea cualquiera nuestra profesión. Uno es el reto de permanecer en conversación. Y eso está asociado a lo que les señalaba al inicio, que tan buenos conversadores somos. ¿Sí? Que, que tanto puedo yo genuinamente eh, sentir interés por saber de ese otro que estoy atendiendo y ese otro que estoy acompañando. Y ahí vale una posición que es la posición de la ignorancia, que nos ayuda mucho, como puede que yo ya sepa muchas cosas, puede que yo ya sepa para dónde va ese caso que me están contando, pero por estrategia, por, como por secreto en este tema de esta herramienta de diálogo creativo, vale la pena asumir una posición de aprendiz, o sea, como si no lo supiera, como si fuera ignorante de ello, para poder permitirme que afloren en mí preguntas que me permitan mantenerme en conversación. Ahora, el reto que pone una herramienta como esta es asumir que cualquier problema que se nos presente y está asociado a creencias, eh, es preciso reencuadrarlo en un nuevo significado. Y ese nuevo significado que genere nuevas alternativas de solución. Y para eso hay que seguir un método. ¿Sí? Para eso hay que tener proceso y hay que tener, si se quiere, la paciencia de seguirlo, de probarlo. ¿Sí? Digamos que esta herramienta nos pone a nosotros en cómo transformo mi práctica de conversación también, cómo transformo mi manera de conversar con esos que atiendo, con esos que acompaño, con esos que educo. ¿Sí? El otro reto que pone una herramienta como esta es asumir que cualquier conversación o interacción es, pongo entre comillas, perturbadora. Porque mis preguntas, la conversación va a entrar a activar un cambio de estado. Por ende es perturbadora y por ende también implica aceptar que hay shocks, es decir, hay remozones así, hay tensiones en ese proceso de conversar y que perturba recibir seguramente alguna pregunta de las que hagamos o algún comentario. Pero ¿qué es el efecto? Porque estamos buscando, recuerden, taladrar sobre una creencia, diluirla, desintegrarla, para poder crear con su intención positiva un nuevo significado.
Y básicamente, frente a lo que estamos en una herramienta como esta, en el reto de el pasado, que es el que muchas veces está detrás de cualquier creencia que no nos permite pasar a prácticas más favorables, el pasado lo podamos convertir en uno que nos permita vivir mejores presentes. ¿Sí? Ese pasado no lo desconozco, solo que lo transformo a hoy en un pensamiento, en un aprendizaje que me permita vivir mejor el presente con la familia, con el hijo, con la comunidad. Dos herramientas hemos visto. Uno, asumir la emoción con contacto empático, y eso es recibir, aceptar, corresponder. Dos, vía recibir la emoción y validarla, entonces hacer un diálogo creativo que permita desestructurar creencias poco favorables y que permita construir nuevos significados. Y para esas dos herramientas es crucial cómo escucho. Y esa es la tercera herramienta. Para permanecer en conversación es preciso acudir a la escucha reflexiva. Darme la posibilidad de genuinamente identificar esos significados. Esta herramienta le da la calidad al abordaje que hagamos, a ese acompañamiento o a ese acercamiento a la familia. La escucha reflexiva especialmente está orientada a vivir un proceso en el que se intercambia información, se intercambia apoyo, especialmente para generar una toma de decisiones mmm, favorables a la salud, pero en correspondencia a las necesidades y problemáticas que tiene quien está solicitando la ayuda. Es decir, en correspondencia a esa biografía que tengo enfrente cuando estoy acompañando. Repasemos algunos de los elementos. En la escucha reflexiva es crucial la sintonía corporal y la sincronización. Y eso se viabiliza vía mirada. La mirada que acoge, la mirada que recibe, la mirada que dice estoy aquí, atenta, presente, ¿sí? La mirada que acepta, que es compasiva. En la escucha reflexiva es crucial sostener la mirada. Sabemos que hay familias, hay personas, incluso nosotros mismos, que nos puede costar ese trabajo, esa labor. Pero la mirada nos funda. La mirada funda. La mirada es y cuando digo la mirada no es solo ver, el estar atento al otro funda la civilización humana, funda la cultura. Una escucha reflexiva implica mirar a ese otro, a los ojos, escuchar, sentirle y alinear nuestro cuerpo con ese otro. Progresivamente en una conversación podemos sentir incluso la respiración de esa madre o esa familia que tenemos enfrente, de ese niño o esa niña. Y en tanto hagamos conciencia nosotros, podemos apoyarle a esa familia. Establecer contacto físico, y contacto físico implica ir encontrando mi estilo en términos de mostrar apoyo, el toque sutil. Cada quien va construyendo un estilo de cómo contactar físicamente al otro en un marco de respeto. El silencio, para poder escuchar, especialmente necesito silenciar ese ruido mental que me acompaña cuando escucho, cuando estoy recibiendo información. Hay un ruido mental que, ¿cómo lo sentimos? Cuando sale el pero, cuando sale el juicio, cuando sale la pregunta acelerada, o cuando sale un comentario por allá, una vocecilla queriendo decir, ahí está pintada, ¿sí? Puedo estar callada, pero no en silencio. El silencio implica callar el ruido mental que me puede acompañar y estar en presencia frente a ese ser humano para poderlo ver genuinamente. Es fundamental evitar distracciones en otras tareas o interrumpir para mantenerse en conversación y en escucha.
Hay que estar usando un poco las señales de aliento que vayan motivando, que generen pausa, pero que alienten a ese otro a que prosiga con lo que está contando, señalarle que es importante lo que está planteando. De hecho, permitirme sorprenderme cuando en lo que escucho encuentro lo que yo llamo una perlita de sabiduría o un asunto crucial, que nombrarlo ya es muy significativo. La escucha reflexiva implica ejercitarnos en el acto de interpretar. Y en el acto de interpretar especialmente es qué es lo que escucho cuando recibo una información que me están compartiendo. ¿Qué estoy escuchando detrás? ¿Qué es lo que hay de fondo? Y entro a hacer devoluciones y realimentaciones frente a lo que escucho en aras de validar si ese camino de comprensión que estoy poniendo en el encuentro con el otro tiene sentido para ese ser humano. Usamos herramientas como el parafraseo, sé que algunos lo conocen, especialmente es cuando me expresan algo, la información que me ponen, eh, me permito la pausa, invito a la persona a que me señale si en mis palabras le he logrado comprender, en mis propias palabras. Le hago un reflejo de lo que acabo de escuchar. Mm, Nuevamente el señalamiento emocional, dejar que aparezca. Señalamiento emocional significa que se pueda nombrar si hay rabia, si hay tristeza, si hay frustración, nombrarlas, dejarlas que pasen por ahí, las emociones. Y atreverme. Si tengo una actitud de aprendiz, como nos lo enseñaba la herramienta 2, entonces me atrevo a hacer preguntas, a formularlas. Mm, y en toda escucha, en proceso de escucha o de diálogo, es fundamental hacer el resumen. Esto es lo que hemos observado, hemos pasado de tratar este asunto hasta llegar aquí y validarlo también, validarlo con quien está escuchando. Es un ejercicio que incluso nos ordena, nos ayuda a ordenarnos en la conversación con cualquiera que sea la población que abordemos y cualquiera sea su condición social, económica y cultural. Es un ejercicio de darle sentido al encuentro, que escuchar, que conversar, que dialogar tenga propósito y su propósito sea transformarnos conversando. Finalmente, la herramienta 4. Vuelvo al círculo inicial, al círculo virtuoso que queremos poner bajo este enfoque pedagógico que retoma la biografía de gestantes, niños, niñas y familias. Y esta herramienta 4 es proveer confort. ¿Sí? Si en un proceso de cuidado de la salud, de aprendizaje sobre mi salud, estoy en un círculo mm, de miedo, tensión, dolor, y lo quiero transformar a confianza, amor, comprensión, relajación, placer, pues lo transformo vía esas herramientas, contacto empático, diálogo creativo, escucha reflexiva y ahora con confort. Es decir, para el dolor, confort. Para el miedo, confort. Para cualquier emoción, confort. Es ofrecer el confort como un medicamento, como medicina. Que lo que hace fundamentalmente es devolverle a cada ser humano, al niño y a la niña, a la gestante, a la familia que acompaña, incluso a nosotros mismos, soberanía sobre nuestros cuerpos. Un cuerpo que es el contenedor de esa historia de salud, un cuerpo que es escenario, un cuerpo que relata mi propia vida. Y que en él está aconteciendo la vida misma. Un cuerpo que es fundamental que se vuelva mi amigo, no está en contra de mí, que sea mi amigo. Un cuerpo amoroso y un cuerpo que le reconozcamos como inteligente. ¿Sí? En ese orden de ideas, actuar con una herramienta de confort tiene el sentido de restituirme poder, restituirme capacidad para sanar, restituirme en la confianza de que puedo apoyar mis procesos de sanación yo misma,
yo mamá gestante, yo niño, niña, yo familia que estoy cuidando por la salud de ese niño o niña, restituirnos la capacidad de sanar. De hecho, es lo que más necesitamos cuando estamos como agentes comunitarios, como agentes de salud, promoviendo transformaciones hacia una vida saludable, que el otro participe. Para que el otro participe, hay que llamar al cuerpo, hay que darle lugar, que tenga voz, que se sienta. Y ese cuerpo a veces duele, entonces es fundamental que con las familias incluso hablemos del dolor, cuando duele, qué es lo que preocupa frente a lo que duele, y reconocer que en el dolor hay una trama que es orgánica, una trama que combina lo orgánico, lo emocional y lo cultural también. En ese proveer confort es fundamental que nos permitamos devolverle oxígeno al cuerpo, y lo que significa que nos oxigenemos en cualquier proceso de aprendizaje o en cualquier proceso de atención en salud. Ustedes lo saben, sé que son profesionales del área de la salud, sé que están ahí todo el tiempo. Esta herramienta lo que busca es retornar a experiencias gratas y sensibles, que nos haga sentir amor profundo por la vida y por los seres que somos. Entonces en la respiración, incluso ahí, yo sé que están ahí, les voy a invitar a que nos permitamos un ratico, pequeñito, breve, de respirar profundo y pausado. Les invito a que nos conectemos desde la respiración, desde todos los lugares de Antioquia, incluso del Chocó, que sé que hay gente del Chocó. Vamos a conectarnos desde la respiración, una respiración pausada, profunda, lenta, natural. Vamos a entreabrir los labios y vamos a exhalar suavecito. Entonces nos damos cuenta que estamos vivos, vivas, despiertos, despiertas, atentos y atentas. Me permito cerrar los ojos y entrar en conexión, visualizando a cada ser que en este momento está conectado. Me permito imaginar esa conexión, unidos en el mismo propósito. Entonces me doy cuenta de cómo está mi temperatura corporal. Siento el latir de mi corazón y celebro la vida que me habita. Bien. Esta herramienta que exploramos, esta cuarta herramienta de proveer confort, está asociada inicialmente a respirar. Como en nuestras conversaciones, en nuestros procesos de acompañamiento, nos permitimos la pausa para hacer conciencia en la respiración, para endulzar y centrar, que eso es lo que nos permite la respiración, que nos empuja, que nos da impulso, que nos llena de luz, que nos llena de fuerza, que nos oxigena y nos renueva. Respiración que nos sirva para endulzar, y entonces para endulzar puedo usar la imaginación respirando. Respiración que la orientemos a apoyar y con esas manos de sanación, con esas manos que sé que son las que han apoyado a tantas familias,
a tantos niños y niñas esas manitos impuestas, si se quiere, mm, en el tacto sutil y respiración profunda para comunicar inspiración, consuelo y para activar el amor. Y una respiración que expanda y especialmente que subamos las manitos, que podamos moverlas, ¿sí? Que podamos elevar para incluso activar nuestro sistema inmunológico. Respirar, hoy más que nunca, tiene que ver con la calidad de nuestros aprendizajes, tiene que ver con la calidad con la que transformamos nuestro pensamiento y nuestras acciones. Esta herramienta además contiene el masaje, el estímulo que genera bienestar, el contacto sutil, ¿sí? Básicamente, esta es un camino por explorar. Lo que les queremos proponer es que una estrategia como IEPI, eh, las manos y el contacto es fundamental. Si pensamos en un niño que es un ser fusionado emocionalmente, solo tenemos que imaginar el temor que le puede implicar llegar a un hospital y estar por minutos separado de ese ser con el que está fusionado. Entonces, una herramienta que asumamos de proveer confort, lo que genera en ese bebé es ayudarle a transitar esa separación para poder que viva la confianza y el amor. Pero también necesito enseñársela a la familia, porque en muchas ocasiones los bebés están separados de sus madres y están viviendo procesos digamos que de separación que pueden percibir como abandono. Y de hecho sabemos que hay niños que tenemos en nuestras comunidades abandonados. Entonces, si tenemos un niño, un sujeto que está aprendiendo con nosotros en esa condición, eh, nuestra herramienta es, le proveo confort, le devuelvo confianza y amor, respirando con él, armonizándome con mi respiración y poniendo un tacto sutil en su cuerpo. Especialmente masajes que están eh, asociados al neocortes y que se hacen sobre la frente, ¿sí? Sobre el rostro, toques sutiles. Uno básico que está señalado aquí en esta presentación gráfica es en el entrecejo, es poner los deditos, los dedos pulgares en el entrecejo e ir hacia la sien, suavecito, ¿sí? Puedo practicar. O sea, el masaje puede ser una herramienta educativa que me instale en atmósferas de confianza o haciendo suaves toquecitos sobre la ceja, básicamente, o pasando las manitos, ¿sí? Contactarnos sutilmente es parte también de esta herramienta de confort. El juego y el arte, que sé que en muchas instituciones lo han ido incorporando. Eh, Sanar es mucho más grato jugando y poniendo el cuento, eh, la danza, la expresión plástica en nuestro favor. Porque el juego y el arte lo que nos permiten es libertad de movimiento, que salga auténticamente la expresión del malestar, me permite conectarme con mi poder creativo y con mi impulso vital. Y especialmente lo que hace el juego y el arte es reconectarme. Y cuando nos ponen un reto como el de humanizar los servicios, eh, y humanizar entendido como equilibrar y reconectar con el sentido de unidad con el universo y con la naturaleza, jugar, juego y arte son las herramientas por excelencia. Ritualizar. Cuando estamos enfrente, compartiendo con alguien que tiene afectada su salud, tiene temores también, eh, su corazón prácticamente está en nuestras manos. Y cuando digo su corazón es que nos lo está poniendo, nos, nos está buscando en función de sentirse realmente apoyado. Una actitud eh, celebrante de la vida es el reto en una herramienta que provee confort,
que nos permitamos incluso introducir escenarios cálidos en las instituciones o armonizar en ambientes comunitarios, utilizar ambientaciones con símbolos, con ornamentos que ritualicen la vida, que generen intimidad, eh, objetos de las mismas comunidades en las que pertenecemos que circulen significados en torno al amor, al cuidado mutuo, a la salud. Ritualizar hace parte entonces de una herramienta de proveer confort que lo que busca es honrar la vida. Es cómo más proveer confort, imaginando, visualizando y afirmando. Y está muy coherente con ese propósito de transformar creencias, de afirmar aprendizajes, de instalar nuevas prácticas, de incorporarlas. Para incorporarlas necesito imaginarme en ellas, visualizarme y un lenguaje afirmante, un lenguaje empoderante. Eso me permite familiarizar mi cuerpo, mis pensamientos y mis emociones con ese acto de crear salud desde una perspectiva agradable. Entonces aquí hay todo un camino por explorar y el arte y el juego nos permite que podamos imaginarnos cómo sería yo ya haciendo una práctica que quiero incorporar, cómo me visualizaría siendo una persona que ya tiene, digamos, incorporada una nueva manera de cuidado de su hijo o una nueva manera de pensar sobre la salud de su hijo. En este juego de imaginar, visualizar, las afirmaciones nos ayudan a conectar la mente y el corazón, ¿sí? Lo que hay en lo profundo de mi corazón, lo que hacen las afirmaciones, digamos, declaraciones, es mostrarle a mi mente eso que desea. Y como lo pueden ver, lo que implica jugar con afirmaciones en una herramienta que provee confort es ampliar nuestro lenguaje, mejorar nuestro lenguaje también, un lenguaje más empoderante, un lenguaje más creativo, un lenguaje que le devuelva poder también a quien estoy acompañando y que le permita verse distinto y yo verme también diferente en ese acompañamiento. Las afirmaciones entonces es todo un recurso de nuestro lenguaje, repito, un lenguaje que empodera para ese proceso de transformación que IEPI espera. Para cerrar entonces, después de explorar unas reflexiones iniciales, pasar por 4 herramientas de un enfoque pedagógico activo, o sea, que pone en el centro a niños, niñas, gestantes y familias con sus biografías y que retoma como materia prima sus experiencias, les propone vivencias y asume la transformación en el diálogo de saberes, pues cerremos digamos, estas provocaciones con los retos que pueden quedar. Para quien es un mediador educativo en el contexto o en el escenario de la atención en salud. Especialmente ojos abiertos, oídos atentos y corazón dispuesto. En este camino, el llamado que tenemos es especialmente a reconocer que hay componentes espirituales, emocionales, psicológicos, sociales y físicos implicados en la salud, que siempre están jugando. Una recomendación especial y como reto es cómo me pongo frente al otro. ¿Qué significa para mí encontrarme con ese otro, a quien acompaño? ¿Qué lugar le doy en la vida a encontrarme en el día con toda la cantidad de personas que atienden, en los diferentes escenarios de atención y en los escenarios comunitarios? ¿Qué me significa a mí encontrarme? Y allí la invitación es a honrar, porque hay mensajes por develarse. Quizás los mensajes, quizás esas personas con las que nos encontramos tienen mensajes muy importantes justo para nosotros. En ese camino, pedir permiso, siempre pedir permiso para hacer, ¿sí? Sé que eso está asociado a los consentimientos informados. La invitación es
un poco a sentirlo como que pido permiso para entrar en ese cuerpo, pido el permiso para entrar en esa creencia, pido permiso para que nos trabajemos juntos, nombrar y explicar los procedimientos, que sé que viene siendo práctica de algunos. Mantener una visión serena y contemplativa, y eso significa superar el derrotismo, permitirse el asombro, confiar en que la vida se puede abrir paso y se abre paso. Mm, Practicarnos en una escucha que valida el sentimiento. Hemos querido apartar los sentimientos de nuestro trabajo, pero justo los sentimientos ahora hacen parte de nuestra labor. Y valorar y genuinamente eso que escucho. Tenemos un reto y es en nuestro lenguaje, que sea comprensible, que sea un lenguaje que transforma, que sea un lenguaje que realmente ayude a encontrar la propia fuerza que tienen las familias, que tienen las mujeres para sanar, para participar activamente en su desarrollo. Mm, Ese trabajo interdisciplinario que nos permita valorar casos, realizar análisis contando con diferentes perspectivas. Asumir el reto de desprenderse de la receta. Y eso significa eh, construirlo. Y construirlo con esas herramientas que acabamos de nombrar, con esa herramienta del diálogo creativo. Tenemos el reto de mirarnos cómo estamos en ese proceso de acercarnos. La provocación de esta presentación fue un enfoque pedagógico para acercarnos a cuidadores de niños y niñas y gestantes. Entonces la pregunta que ha cruzado y que ha estado transversalizando esta conversación, si se quiere, es cómo estoy en eso de la cercanía. Porque si es un enfoque pedagógico para acercarnos, ¿cómo estoy en eso de aproximarme, de comunicar al otro pertenencia y de comunicar al otro confianza? Nuestro reto es ser creadores de climas de seguridad, de tranquilidad, de paciencia, de confianza, de intimidad, reconectar con nuestros instintos, confiar en que el cuerpo sabe cómo ayudar. Por eso tenemos una herramienta de proveer confort. El cuerpo es inteligente, tiene una sabiduría que activada con amor puede estar en favor de cualquier proceso de restablecimiento de la salud, pero también de aprendizaje de nuevas prácticas. Y dejo estas últimas dos recomendaciones, si se quiere, o retos que tenemos. Y es mm, la reconexión con el propio cuidado de nuestra vida, de cada uno y cada una de ustedes, que son cuidadores, cuidadores de la salud. Cada proceso de acompañamiento que hacen, sé que los conecta con sus memorias, que los conecta con sus propias experiencias. Y ahí el reto es autoobservarnos, qué se activa en nosotros, eh, cómo lo transformo, cómo me transformo yo también al tiempo que acompaño a otro, que promuevo cambios en otros sistemas familiares. Y cierro con el reto de eh, poner lo femenino en una nueva significación. Y lo femenino como la posibilidad de honrar nacimientos, honrar el útero, honrar la creatividad, honrar la tierra. Totalmente conectado con el llamado que tenemos de equilibrarnos en unidad con el universo, con el planeta, y que la salud es, si se quiere, el estado que nos permite disfrutarnos, el placer de vivir y de existir. Dejo hasta aquí la presentación y muchísimas gracias por su atención. Abrimos la posibilidad de la conversación a través de preguntas en el chat. Nuestro compañero Alonso me pide que les informe que en este momento somos 246 participantes. Está abierta
la posibilidad de la conversación. Estoy muy atenta a sus preguntas, también observaciones, también comentarios, ¿sí? Vamos a mirar. Bueno, aquí está un comentario de Mónica María Bolívar. Mónica María nos dice, felicitaciones, qué buena exposición, excelentes conceptos, muy acertados los conceptos pedagógicos, apuntan mucho a la pedagogía y la humanización, maravillosos. Gracias, Mónica. Si quieres complementar, si quieres dar también tus aportes, con todo el gusto. Preguntas, mm, por aquí. ¿Cómo hacer, cómo hacer cuando la pregunta de Mariluz Hurtado Perea? Mariluz nos pregunta, ¿cómo hacer cuando al implementar todas estas prácticas la madre y la familia continúan reacias al cambio? Porque son pocos los casos, pero se dan. Mariluz, em, transformarse necesariamente tiene una dosis muy alta de resistencia. Ahora, insisto que para desactivar las resistencias hay que tener método. Por eso les propusimos la herramienta 2 de diálogo creativo. Es importante que cuando encontremos esos casos no juzguemos y que escuchemos un poco más qué hay detrás de las, digamos que las excusas, si se quiere, o los argumentos que señala una familia para permanecer en una práctica que no es favorable. Escuchemos qué más hay detrás, que si se quiere, cuál es su grito de ayuda que no está nombrando y que lo vamos intuyendo. Ahora bien, el ejercicio es cada vez más desde el amor y la paciencia desactivar. Es decir, cuando hay tanta resistencia al cambio, es clave sostenerse en la paciencia y en el amor, en la compasión, ¿sí? Que no significa victimizar, no. Significa hacerle saber al otro que se confíe, que encontrará su ritmo, encontrará su momento de cambio. Ahora bien, aquí tengo que hacer una alerta. Cuando un cambio, cuando una situación es reincidente y es una situación que pone en peligro la vida del niño y la niña, no estamos ante un proceso de cambio de prácticas. Eso es importante aclararlo. Un asunto es cuando yo estoy haciendo procesos educativos y estamos en aras de transformar creencias, que ahí se nos va a resistir muchísimo el pensamiento y para eso estas herramientas. Pero otra cosa es cuando encontramos que hay prácticas permanentes que están llevando a perjudicar al niño, la vida, su integridad y su dignidad. Ahí estamos ante otros elementos. Y esos elementos tienen que pasar por otro proceso. Un proceso que tiene que ver con la protección, ¿sí? Y que para eso ustedes también tienen profesionales que les apoyan. O sea, que hay que diferenciar. Hay otra, María Elena Holguín, que es auxiliar de enfermería, nos dice, me da mucha tristeza que entre más pasa el tiempo, nos dan menos tiempo para compartir con los usuarios, ya que es más la papelería de informes que hay que realizar, que nos limitamos a toda la educación que podemos dar a los cuidadores en ese pequeño momento de contacto. María Elena, estás poniendo un asunto crítico del sistema. Sin embargo, puedo decirles que el contacto empático ocurre en minutos y que es posible generar cambios y conversaciones significativas, conversaciones con sentido en minutos que pueden potenciar al otro en transformación. En eso confiamos y por eso estas herramientas. Por eso herramientas, imagínate tú, introduciendo una herramienta en donde respiras con tus familias, en medio incluso de las carreras en que estás, en medio de los formatos, tú te permites un minutito para respirar tranquila, para mirar a los ojos. Eso dispone de otra manera la consulta y el encuentro. O sea, lo que nos estamos atreviendo en este enfoque es
usar herramientas que puedan desde lo simple activar estados de cambio. Vamos a mirar qué más tenemos por aquí. Habla Emil Matos. Gracias por esta presentación. Necesitaba esta inyección de estímulos y reconocer nuevamente la importancia de escuchar sin señalar. Emil, qué bien, qué interesante que logres descubrir eso en ti y que para ti signifique la posibilidad de aprender también en el silencio, eh, de escuchar genuinamente en un acto de respeto. Gracias por esa sinceridad. Tenemos a Lucy Trujillo. Gracias infinitas nos dice Lucy, gracias infinitas por compartir estos saberes. Gracias por su ayuda para humanizar el cuidado de la salud. A ver, ¿qué más por aquí? ¿Cómo podemos ayudar? Dice Paola Santa, ¿cómo podemos ayudar a una familia que se enfrenta a la diferencia de opiniones entre ellos mismos frente a la crianza y cuidado del niño? Qué bien, Paola, que lo pones. Eso sí, un caso como ese nos reta a trabajar en la multiparcialidad. Es decir, en el diálogo creativo, en ese método de los 5 pasitos, ahí cuando se ocurren estos casos, especialmente entre el primero y el segundo paso, que es detectar los saberes y explorar a profundidad, hay que acudir a una herramienta alterna que es la multiparcialidad por parte nuestra. Es decir, necesitamos escuchar todas las versiones simultáneamente. Escuchar las versiones, porque recuerden que en el centro está la biografía, y así sea en una misma familia, cada ser humano es una biografía diferente, y ha significado sobre la salud de un modo distinto. Entonces, implica que se expongan todas las versiones, y a cada versión se le vaya haciendo un procedimiento de diálogo creativo también, hasta que en pausa, sin competencias y rivalidades, sin juicios, nosotros mismos nos vamos dando cuenta cuál va bajando en intensidad, cuál creencia, cuál se va diluyendo y cuál va, a razón de nuestro abordaje también y nuestro acompañamiento, cuál va naciendo como nueva. Cuando hay versiones encontradas en una misma familia, lo importante es que la que se construya salga de los aportes de todos los que estuvieron allí. Para eso nos implica mayor habilidad de estar integrando y cuestionando en simultaneidad también, contrastando. Ahí nos implica usar herramientas de pensamiento como contraste, comparación, diferenciación, valoración, y preguntas que nos apoyen en ello. Tenemos por aquí otro comentario de Nidia Caicedo. Es importante que la escucha y la interacción del otro y con el otro no siempre necesita mucho tiempo, que es lo primero que se dice en este sistema de salud, que hay poco tiempo para conversar con las familias, pero realmente sin el tiempo disponible se hace lo esencial, no se requiere media o una hora. Gracias Nidia por impulsarnos y por inspirarnos con ello. Así es, los encuentros pueden ser significativos en minutos. Beatriz Cecilia Chaverra Muñoz nos dice, muy importante el tema, sobre todo porque hay ocasiones que por cumplir solo un número de actividades que se exigen en un cumplimiento de metas, dejamos de lado esta pedagogía de relación con el otro, que realmente es lo que lleva a tener impacto más fácilmente. Beatriz, creo que con tu observación pones un punto bien interesante. Efectivamente, el impacto de los servicios está asociado a la calidad de nuestras interacciones. Es decir, logramos efectos en el otro es por la calidad de la interacción. Nuestros recursos estarán siempre más y mejor invertidos si cuidamos la calidad de la interacción por la cual llegan los satisfactores de derechos de niños y niñas y de gestantes. Marina López nos dice desde Ponferrada,
Un saludo muy especial, me encantó su conferencia, excelente saber, escuchar, ser empático y trabajar con mucho amor, herramientas sencillas que vemos en unos profesionales que se les ha olvidado. Un abrazote. Gracias Marina, gracias por ese resumen que acabas de hacer y por insistir en que son herramientas sencillas que podemos poner en práctica y que solo les digo que asumiendo empezando a asumir una de ellas, van a ver los efectos y la energía que se mueve alrededor de ustedes. Es decir, cómo empieza a transformarse también esa práctica y cómo logra también cada uno, cada una de mm, sentir satisfacción, plenitud también. Y desde ahí el cambio en cualquier otro ser humano va a ser mucho más potente. Claudia Isabel nos dice, ¿cómo manejar, nos pregunta, cómo manejar el exceso de información en redes sociales que genera desinformación en las familias? Que genera desinformación en las familias gestantes y sobre todo en aquellas madres y padres que buscan validar sus creencias desde la academia. Claudia, mira, ahí hay dos elementos. Uno es que hay que situar la relación con las familias. Recuerdan la primera herramienta, el contacto empático. Es decir, ¿qué hay detrás de una familia que está exacerbada en buscar en internet, leer demasiado? ¿Qué hay detrás de ella? ¿Qué es lo que está sintiendo? Hay miedo, quiere controlarlo, quiere disminuir esa incertidumbre en que está la gestante. Pero lo importante y lo inicial es aceptar que eso es un estado de incertidumbre. Entonces, cuando tengo una familia que está desbordada, buscando y encontrando datos y llegando al consultorio con todos los documentos que ha leído, es fundamental que centre la emoción, que la reconozca con esa familia. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está sintiendo? Y a partir de lo que está sintiendo, empezar un camino de resolver inquietudes. ¿Sí? Cuando una familia llega con información a consulta o a una comunidad, eh, es, tendría que decirles que ese es un motivo de asombro, porque se está haciendo cargo. En ese proceso de encontrar cuál es la información de calidad, para eso está el profesional de salud, para darle criterios de cuál es la información de calidad. Entonces a nosotros nos implica saber cuáles son los mejores blogs también, para que si hay familias desesperadas en la búsqueda en redes, yo les señalo, mira, los mejores blogs son estos. O también, ya lo hemos visto en el medio, que nuestros pediatras, médicos, enfermeras están empezando a hacer sus propias comunidades para poder hacer eh, socialización de información de calidad. Pero lo primero es reconocer qué emoción hay ahí, porque está queriendo controlar toda la incertidumbre que tiene la gestación. Y dos, valorar que se está empoderando, que está leyendo, que está asumiendo la responsabilidad de saber sobre su proceso. Ahora, repito, una luz de validación y de criterios para seleccionar información le corresponde al profesional de salud. Seguimos por aquí observando comentarios. Tenemos aquí a Faber Alexander Bolívar Ramírez, desde Andes. Nos dice, quiero felicitarte por esta presentación, me encantó y qué bueno que este tipo de procesos se vuelvan comunes, apostamos por la transformación desde lo experiencial, lo sentido y lo pensado. Nos pregunta Faber si hay posibilidades de capacitación a profesionales en las regiones, eh, porque le parece importante cambiar el sistema poco amable con las madres y sus bebés. Faber, estás poniendo un tema bien bonito y rico que pongas amable, ¿sí? Amable es ese círculo, ¿recuerdan el círculo virtuoso? Es el círculo de la amabilidad, de eh, yo soy capaz de crear confianza, amor y comprensión, y eso me genera ambientes de relajación y por ende de placer. Em, es restituirnos en la posibilidad de hacer felices a otros y de crear felicidad juntos. Aquí está Jorge Eliezer Correa Hernández y nos dice, derrumbar hábitos, creencias, usos y costumbres es muy difícil. En cuanto a desprenderse de dar la receta, no estoy de acuerdo.
toda vez que una madre, principalmente primeriza, viene en pos de ayuda y esperan de por sí la fórmula. En general, felicitaciones. Jorge, gracias por ese planteamiento. Mm, y rico que lo pongas desde allí, desde la claridad de que el profesional de salud, en el momento en que le corresponde, tiene que indicar la conducta y el procedimiento. En eso comparto contigo, comparto que hay que indicar el procedimiento, indicar la recomendación y la conducta. Ahora, ¿qué es lo que cuando pusimos o cuando pongo un poco de dar la receta es de darla sin saber por qué? Lo está preguntando la otra persona, qué emoción está ahí de por medio, qué creencia es lo que está, digamos, limitando o está siendo desfavorable. Eh, el desprenderse es desprenderse de ese deseo de hacerlo inmediatamente sin haber hecho un diálogo creativo con ese ser. Gracias por tu observación, Jorge. Néstor Manrique nos dice, madres que acuden a nuestros servicios, poseedoras de desamor, huérfanas de amor, campesinas no acompañadas, y nuestro sistema no permite tener equipo multidisciplinario para atenderlas. Y aún en manos de, no logro identificar de la palabra, y aún en manos, ¿qué será? Que también, de parteras, y aún en manos de parteras que también abandonamos. ¿Qué propuesta de atención integral para ellas? Néstor, tú mismo lo estás nombrando, de solo ver tu comentario, especialmente se trata de poner amor. Es decir, recuerdan cuando les decía hay que conocer incluso el usuario que está con nosotros en IEPI. Y pensemos en esa gestante y pensemos en ese niño. Es un ser fusionado emocionalmente y lo que necesita es estar vinculado. Así es que con equipo multidisciplinario o no, lo que tenemos en nuestras manos es la herramienta de dar amor, de apoyar la vinculación afectiva y de que sientan que pertenecen. Tú señalas también que hay parteras y ese es un saber ancestral, es un saber que es importante integrarlo al sistema. Ese trabajar con parteras, que es la realidad de diversos sitios también en Antioquia y también en otras partes del país, implica asumir que hay un saber que necesita ser escuchado, que tiene una validez, pero que también requiere apoyos para transformarse, para cualificarse. Pones de presente uno de los retos que tiene hoy el Departamento de Antioquia con la política pública Buen Comienzo Antioquia, de integrarlas, de fortalecerlas, porque son de alguna manera el recurso único que algunas familias cuentan para sentirse apoyadas en el proceso de parir y de nacer. José Orlando Correa Ocampo nos dice, por favor, ¿me puede explicar la aplicación de la herramienta número 4 en un encuentro durante la consulta? Porque creo que su aplicación requiere un espacio diferente como en las actividades paralelas de educación e integración con la población de usuarios. Gracias. José, mira, la herramienta 4, que tiene diferentes expresiones especialmente orientadas a confort, tiene posibilidades incluso en una consulta de 15, 20 minutos. La respiración puede ser una estrategia que acompaña el saludo o que acompaña la salida también de una consulta. Los estímulos que generan bienestar, el masaje, por ejemplo, puede ser una herramienta que cada vez cada profesional de la salud pueda ir incorporando, pueda ir explorando en aras de que yo lo sé, yo soy usuaria del sistema de salud y sé cómo llegamos a veces a consultas. Un toque sutil que genere bienestar puede activarme mucho más en sentirme inspirada para cuidar mi vida. Jugar es posible, ritualizar es posible en esos 15 o 20 minutos, con cosas más simples que duren un minutico, un lenguaje empoderante. Puedo tener en consulta una familia que estoy asesorando, por ejemplo, en lactancia materna, que ha sido nuestro caso el que tratamos en esta conversación, y una madre que
pues no se imagina amamantando también a su hijo, supongamos, estoy en un ejemplo, no se imagina a su hijo amamantándolo en cualquier parte y no tiene que andar con una colcha y tiene que estar totalmente cubierta y le da pena. Puedo tener a alguien que a libre demanda se siente impedida para amamantar a su hijo. Entonces, una herramienta como la imaginación, la visualización y la afirmación la puedo usar. Si ya me di cuenta en ese proceso, me dijo, no, es que me da pena sacar el pecho, yo en un minutico puedo, con respiración y con que cierre los ojitos, invitarla a que pueda sentir amor por sus senos, porque sus senos son el derecho de su hijo, porque pueda sentirse confiada en donarse, en que es el derecho a la alimentación de su bebé, eh, que pueda soltarse de las prevenciones moralistas que puede tener la sociedad. Puedo hacer ejercicios, estoy poniendo ejemplos, pero así con cualquiera otra de las prácticas de IEPI que queremos posicionar en consulta o en actividades comunitarias. Un minutico me lleva a hacer visualización, respiración, o yo puedo tener en consulta incluso un par de afirmaciones que puedo tener como en unas tarjetas, en cartulina, que creo que son importantes, como mi cuerpo sabe, por ejemplo, mi cuerpo sabe cómo funcionar, mi cuerpo está en favor de mi sanación, ¿sí? Y se la puedo mostrar, y le puedo decir, para cerrar una consulta, ¿cómo te sientes cuando lees esto? Puedes leerlo. ¿Te gustaría pronunciarlo? Cierra los ojitos, pronuncia. Cada quien se puede inventar las afirmaciones. Eh, es más, detrás de cada práctica IEPI hay un mensaje clave. Lo puedo volver más amoroso, un asunto mucho más afirmante, un lenguaje más propio y más cercano a mí, con el que puedo instalar una práctica con otro. Y son tarjeticas que voy usando, eso no se toma un minutico. Esa es la manera. Por eso las herramientas son que yo las puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Santander Suárez Agamés. Esto nos dice, por experiencia propia, realicé este trabajo con una madre lactante, quien a los 5 días ya le suministraba al bebé agua de manzanilla y de panela. Le empecé a hablar de la lactancia materna exclusiva, pero su madre dijo, yo crié a todos mis hijos así y no les pasó nada. Santander, gracias por validar el caso, validar lo que más nos encontramos en el camino. Ya sabemos, en un caso como ese, el ejercicio es apliquemos la herramienta de diálogo creativo con esos 4 pasos. Y en la multiparcialidad, es decir, hay que identificar qué está sintiendo la mamá, la madre lactante. Es probable que la madre esté confundida, tenga, digamos que escucha a su madre, pero también escucha a su médico. Entonces, como puede haber confusión, mm, no nos ayuda mucho entrar a presionarla y a juzgarla. Ahí es importante que la dejemos hablar a ella, que la madre también hable y que la madre eh, se le pueda, a la creencia de la madre. Recuerden que lo que les decía que nuestra materia prima son las creencias y son altamente afectivas. Y afectivas es que están más asociadas a nuestros sentimientos por otro o por otros en la cultura. Entonces, esa creencia que tiene cara de mamá, de abuela, por si se quiere, eh, esa creencia hay que dejar que se exprese a través de la abuela y mm, sin tocar a la abuela, empezar a nombrar efectos. ¿Sí? Si el niño fue a tu consulta, algún síntoma está teniendo y tendrás la manera de ir conectando la historia clínica de ese niño y su relación con ese proceso, con la lactancia. Podrás demostrarle con casos, eh, sin afectarla, si se quiere, sin culpar en afectos, porque recuerden, ahí hay un alto componente afectivo, y empezar a hacer mella en la creencia. Es probable que incluso nosotros, yo podría decir que sí, yo también fui amamantada y me combinaron varias cosas, lo podría decir. Tengo 40 años y me tocó también. Sin embargo, esa no es la excusa, es la que hay que desarticular
o yo lo comprendo, pero tengo que desarticularlo con la evidencia, hemos ido encontrando, comprobando las afecciones que tenemos si no respetamos la leche como el único y crucial alimento. Entonces, implica, por el lado de la creencia, desactivarla, pero por el lado de la mamá lactante, ella hay que escucharla, hay que ponerla a hablar un poco más, eh, porque ella es la que da las claves. Sí, es que yo sí quisiera, porque puede que encontremos que ella esté excusándose y argumentándose en ese asunto y pueda tener ese otro miedo. Y no sea ese el de la guapanela, el de la mamá que crió a los hijos con la guapanela, el que realmente le interesa. Hay que escuchar más a la lactante. Ella puede tener otras razones. Y esas razones son la pista para fracturar, desfragmentar o desintegrar una creencia desfavorable como el de tomar agua panela mientras estamos amamantando y en vez de la leche materna. José Orlando Correa Ocampo nos dice, en la aplicación de estas 4 herramientas, en el diálogo de saberes, el gremio médico siempre se ha considerado que es un espacio más para las enfermeras. Y en parte es porque el personal de salud siempre se le ha enfatizado en la capacitación académica. Qué interesante, José Orlando. Mira, eso es una creencia. Tú mismo nos estás poniendo aquí que el diálogo de saberes le pertenece solo a los espacios educativos comunitarios o grupales de salud y que solamente le pertenece a unos profesionales. Eso es una creencia. Entonces, ¿qué ejercicio hemos hecho incluso con esta conversación? Encontrar y proponer las herramientas que señalen y que permitan que ustedes mismos reconozcan que todo lo que hace un médico y cualquier profesional de salud es un diálogo creativo, permanente, de saberes y de transformación de creencias, sea cualquiera los minutos que esté acompañando a una familia. Gracias, José Orlando, por ponerlo de presente. Estas herramientas son también para nuestros médicos, para pediatras, sí, para ginecobstetras, o sea, para todos los que aparecen en la vida de una gestante, de un niño o de una niña, para apoyar su proceso de desarrollo. Y a ver qué más encontramos por aquí. Dice José Orlando, no, ya con José Orlando acabamos de comentar. ¿Hay más? Aquí estoy revisando con Alonso. Fanny Henao Naranjo nos dice, en cuanto a las posibilidades de capacitación en el marco de este convenio, ay, qué pena, no es Fanny Henao, es Nidia Caicedo. Nidia nos dice, en cuanto a las posibilidades de capacitación en el marco de este convenio con la Secretaría de Salud de Antioquia, es importante que sepan que esta teleconferencia se graba y se subirá al canal de YouTube. Desde ahí la pueden ayudar a difundir y Nidia, que es nuestra coordinadora académica de este proceso, por parte de Nacer para la Secretaría de Salud, nos insiste en que puedan acceder a nuestro canal de YouTube, que es que lo pueden encontrar en Nacer, a través de Nacer. Muy bien. Jaime Alberto Ruiz Correa plantea, qué importante sería extender esta conferencia a los auditores médicos, pues son ellos en muchas ocasiones los que olvidan que los médicos y personal de salud somos seres, no máquinas, y terminan exigiendo logros a todo costo. Y lo que menos parece interesarles es la calidad en el servicio. Jaime, qué interesante, creo que me uno contigo a ese llamado. También es importante ofrecerle otra perspectiva al que hace auditoría, al que hace interventoría o al que hace supervisión y darle la posibilidad de que encuentre sentido también en su labor. Rico, yo creo que Nacer y la Secretaría de Salud toman atenta nota de tu recomendación. Gloria Elsie Correa Yepes nos dice,
El temor más grande de la madre gestante en las horas del parto es el estar sola sin un familiar. Y creo que es parte del amor que debemos darle a ese bebé que viene en camino. Y aún nuestro sistema tiene barreras para esta atención de un parto acompañado, por lo que muchas veces prefieren estar en sus casas con parteras. Y esto está considerado en el sistema, pero no se cumple. ¿Cómo mejorar esto? Gloria a él, sí. Has puesto un punto bien importante. Mm, La guía de práctica clínica de detección de alteraciones en el embarazo, en el parto y el puerperio, ya ha indicado para el país como una de las conductas viabilizar el acompañamiento de la mujer en parto por parte de un familiar o de la persona pues que ella considere idónea para su proceso emocional y físico. Lo pongo de presente. Em, Ahora, si hay una mujer en proceso de parto y soy solo yo, digamos, enfermera, auxiliar de enfermería, médico, con lo que ella cuenta, pues entonces yo soy su mediador y también su acompañante. Y parte de la herramienta 4, que es de proveer confort, específicamente para una mujer en parto, implica respetarle su condición de mamífera, respetarle su condición de mujer eh, que quiere apartarse eh, para entregarse al proceso orgánico, biológico, emocional y espiritual que implica darse en luz por una vida. Ahí es donde más necesitamos, por ejemplo, cuando solo soy yo quien puede apoyar a una madre, eh, asumir la herramienta 4, porque lo que más necesita es confort, respirar, eh, toques sutiles, unas atmósferas más cálidas, luces tenues, mm, silencios, una visualización, una imaginación que la empodere de su sabiduría, de esa capacidad que tiene para parir. Esa herramienta 4 especialmente lo que hace es disponerle un ambiente propicio para que la oxitocina, que es una hormona tan tímida, se exprese y esté a favor del proceso, de los procesos de contracciones y del expulsivo y la posterior acogida del bebé y el inicio de la lactancia materna. Mm, Esa herramienta 4 es crucial, que la aplique quien le corresponde asistir y ser el anfitrión al recibir a un niño o una niña en este país. Por aquí, José Orlando Correa quiere insistir en algo. Ivonne, me escuchas que insista con relación a la práctica número 4, porque ciertos gestos y palpaciones del cuerpo, si no hay una inducción previa, algunos pacientes los juzgan e interpretan mal, como es el caso de inspeccionar o palpar los genitales en el examen físico. Claro, José Orlando, gracias que pongas ese comentario. Esto, el masaje o el tacto sutil especialmente es para comunicar confort. Si ustedes, un poco como lo nombramos, tiene que ver con el contacto con las manos, para que el otro pueda sentir que le apoyo. Y especialmente masajes que tienen que ver, digamos, cuando tengo permiso, porque recuerden que una de las recomendaciones que les señalaba es, primero pido permiso, indico qué es lo que le voy a proponer, cuando tengo el permiso del otro y siento que es un clima tranquilo y confiado, le puedo proponer un masaje en la frente o simplemente la claridad del contacto con las manos, de manifestación de apoyo y de soporte, o una mano que se pone en la espalda, cálida, que inspira, que alienta y que motiva. Solamente con esa claridad es que usamos digamos que convocamos al masaje, el masaje para expresar apoyo, no para auscultar, no para palpar, tal como lo plantea nuestro compañero, no es para eso, es especialmente para que en esa atmósfera de atención el otro, en el contacto con mis manos, pueda sentir apoyo, básicamente.
María Elena Holguín Marín dice, en varios de los casos también se da por falta de compromiso de todo el personal que tiene contacto con nuestros usuarios. María Elena, no comprendo el comentario. A ver, en varios de los casos también se da por falta de compromiso de todo el personal que tiene contacto con... Ah, ya. Sí, mujer. Pones aquí un tema bien interesante. Este proceso pedagógico, este enfoque pedagógico para acercarnos a nuestros usuarios, tiene que ver con toda la cultura de la organización, en la manera en que comprende al usuario, en la manera que comprende la vida, la salud, mm, el proceso de acompañamiento. Esto no solamente es con el personal de asistencia, también implica al personal administrativo, al personal de servicios, al personal de acciones complementarias, ¿sí? E incluso a proveedores. Hace parte de un proceso que le implica a una institución llevarlo a que alimente, que sea el ADN de la cultura organizacional. Bien, eh, cerramos con Gloria Cardona, que nos señala excelente tema. Y bueno, también cierro agradeciéndoles con su participación, su energía, eh, pude sentir también ese compromiso con la información que compartimos a través de esta teleconferencia. Les deseo eh, procesos creativos, armoniosos, eh, y que estén en alto favor para su desarrollo personal. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.